El presente material está basado en el artículo titulado Informática Educativa, Naturaleza y Perspectivas de una Interdisciplina, de los autores Andrés Chape y Jorge Sánchez, el cual fue publicado en la revista electrónica de investigación educativa REDIE en el volumen 16, número 2 de 2014. El propósito de este material es caracterizar la naturaleza interdisciplinar de la informática educativa como categoría epistémica que emerge con fuerza en los ámbitos académicos y como práctica social en diversos contextos educativos. Se parte por establecer los elementos constitutivos de tal categoría para llegar a la argumentación de sus interacciones, su ubicación en el espacio teórico delimitado por las supracategorías sociedad del conocimiento y aprendizaje durante toda la vida. Asimismo, se establecen posibles abordajes investigativos para generar y desarrollar teoría en este campo. De acuerdo con diversos autores, la informática educativa se considera una categoría emergente que toma forma en los años 70 y desde entonces, hace más de 40 años, es tema de discusión. Desde ese momento, la informática educativa tomó un lugar protagónico, posicionándose como un deber ser en los contextos educativos. La informática educativa surge a partir de la interacción entre las categorías de informática y educación, derivadas epistemológicamente de las supracategorías sociedad del conocimiento y educación a lo largo de toda la vida. Tras varias investigaciones, se han identificado dos principales limitantes. Por un lado, las serias dificultades de apropiación por parte de los profesores y segundo, las bajas percepciones sobre la utilidad y posibilidades didácticas. Por tal razón, se considera que la informática educativa es emergente, dada su evolución y objeto de estudio. Se han considerado en construcción y permanente validación a través de experiencias prácticas que realimentan los constructos teóricos. Como se mencionaba anteriormente, la informática educativa surge a partir de la interacción entre las categorías de informática y educación, derivadas epistemológicamente de las supracategorías sociedad del conocimiento y educación a lo largo de toda la vida. De esta manera, y como objeto de estudio, subyacen dos dimensiones, la epistémica y la empírica. La primera de ellas denota el entramado de principios, postulados, conceptos e hipótesis que configuran el campo particular del conocimiento que le es propio a la informática educativa. Por su parte, la segunda dimensión se refiere al conjunto de prácticas específicas y las realizaciones empíricas que se materializan y operacionalizan en diversos contextos educativos en los cuales se emplea la informática como mediación para el aprendizaje. No obstante, la perspectiva interdisciplinar es el camino más adecuado para el abordaje de la informática educativa como campo del saber. Se encuentra igualmente pertinente ahondar en la comprensión de sus fuerzas constitutivas con el ánimo de exponer su naturaleza, complejidades y espacios de encuentro en los que son posibles las sinergias que finalmente impulsan su esencia interdisciplinar. Conceptualizando la educación desde su dimensión empírica como práctica social, esta se sucede en múltiples y diversos escenarios sociales como un acto consciente e intencionado que hace parte de los mecanismos desarrollados por la especie para garantizar que los nuevos individuos y las nuevas generaciones adquieran el cúmulo de los saberes y experiencias que hasta el momento la misma especie, sociedad y cultura ha construido con el propósito de garantizar su propia supervivencia. En ese sentido, la dimensión epistémica de la educación surge y se desarrolla a partir y a través de las explicaciones y comprensiones que el individuo y la sociedad en general han producido y coleccionado. Esto último en el ámbito de las ciencias, en torno a sus prácticas educativas. Estas explicaciones y comprensiones, surgidas al comienzo como unas metalecturas posteriores a la práctica, han madurado de tal manera que se han configurado como teorías anticipatorias con una capacidad no solo explicativa, sino también prescriptiva y regulativa de dichas prácticas. Con base en lo reseñado y a manera de una primera conclusión se plantea que la educación es connatural al ser humano,
y, por ende, comparte muchas de sus características. Por ejemplo, es de carácter cultural e histórico, es a la vez personal y social, compleja, sistémica y en permanente cambio. De acuerdo con Petras, la informática como disciplina surgió en el escenario social como respuesta a la naciente crisis de manejo de recursos de información de la década de los 70, llegando en los 90 a un punto álgido de la mano de la expansión del Internet. Desde la primera década del siglo XXI, la informática se reconoce asociada a la evolución misma de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, TIC, a sus tensiones, potencialidades y limitaciones. Según Fernández, la informática es una de esas disciplinas que cobra sentido en la medida en que se articula con otras con el propósito de potenciar sus alcances y límites disciplinares. Ciencias o disciplinas como la astronomía, la biología o la genética han alcanzado sus niveles actuales de desarrollo gracias a la sinergia producida con la informática. Sin embargo, este patrón positivo de aporte disciplinar pareciera no conservarse cuando se habla de incorporación de las TIC en la educación. El papel que las TIC cumplen en los ambientes de aprendizaje, como se ha señalado previamente, puede ser el de preservar prácticas que no dan respuesta a las necesidades de la sociedad actual. A finales del siglo XX se identificó una serie de cambios estructurales en las dinámicas sociales acentuadas a raíz de la incorporación de las TIC de manera transversal a la mayoría de campos de intervención humana. Estos cambios han suscitado la formulación de la llamada sociedad del conocimiento, una sociedad en la cual el valor no está ni en la tierra, ni en el capital, ni en el trabajo, como sucedió en la sociedad industrial del siglo XIX y principios del siglo XX, sino en el conocimiento. Según Castells, en el 96, el poder y la productividad en la nueva economía como elemento constituyente de la sociedad del conocimiento recaen más sobre la generación, manejo, transformación y transmisión de la información que sobre la transformación de materias primas. Las TIC han sido consideradas como el motor de la sociedad del conocimiento. Han permitido que la información, base para la generación del conocimiento, alcance unos niveles de importancia en la sociedad humana. La razón fundamental para este hecho quizás tenga que ver con la naturaleza misma de las TIC. Una apuesta por un aprendizaje en el marco de la sociedad del conocimiento induciría a los participantes del proceso educativo a construir y participar de espacios de interacción que establezcan las nuevas relaciones entre el aprendizaje formal y uno informal, entre la escuela y la realidad cotidiana de quien aprende. Asensio, 2001. Hasta el momento se ha mencionado que la informática educativa se encuentra situada en la intersección de las categorías educación y la informática, y que se conforman como un campo del saber en particular de naturaleza emergente y se han situado epistémicamente dichas categorías constitutivas. La revisión de la literatura sobre este tema indica que en la década de los 80 y 90 los temas que suscitaban interés particular y que se apreciaron como un punto focal de la informática educativa giraban alrededor de dos asuntos centrales: el computador como artefacto, como mediador y como objeto de estudio en sí mismo, y el software educativo, como mediación tecno-pedagógica. Luego, la informática educativa centró sus esfuerzos en la generación de conocimiento tecno-pedagógico, vinculado a la transformación de las prácticas educativas. Lo anterior está directamente ligado a lo que se conoce como conocimiento tecnológico pedagógico del contenido, TPAC, y hace parte esencial de su naturaleza interdisciplinar. El TPAC supone la articulación de los conocimientos propios de un dominio del saber con los relacionados a la enseñanza de dicho dominio y acerca de los recursos tecnológicos que potencian tanto dicha enseñanza como la percepción del objeto mismo del conocimiento a enseñar. Esto implica un desplazamiento desde el aparato y sus efectos
hacia las causas que propician su uso e integración en diversos procesos educativos. En ese sentido, es de gran interés para la informática educativa desarrollar en quienes se forman y ejercen su profesión en su ámbito de acción el desarrollo del conocimiento propio del TPAC, ya que es función del fortalecimiento del dicho conocimiento que es posible tener conciencia, reconocer y ser crítico con relación a las posibilidades y limitaciones de las TIC como factores de innovación educativa. Finalmente, vale la pena enfatizar que por el carácter dinámico de la sociedad actual y la correlación de la educación con esta, se podría afirmar que la educación se ha mantenido siempre en crisis, dada su búsqueda permanente de sentido y la necesidad de promover y proponer sistemas educativos que respondan a las necesidades sociales y que se anticipen también a los requerimientos sociales. En ese sentido, asistimos a una crisis profunda y estructural que deviene de la irrupción y uso de las TIC como mediaciones de la enseñanza y, por supuesto, del aprendizaje. El reto, entonces, se ha de enfocar hacia reflexionar sobre el papel de las implicaciones, las posibilidades, los riesgos y las limitaciones del uso de mediadores virtuales o digitales en los procesos educativos, teniendo presente que los fines de la educación no son eternos e independientes del contexto social. El reto, entonces, se ha de enfocar hacia reflexionar sobre el papel de las implicaciones, las posibilidades, los riesgos y las limitaciones del uso de mediadores virtuales o digitales en los procesos educativos, teniendo presente que los fines de la educación no son eternos e independientes del contexto social, sino que, por el contrario, están estrechamente ligados a la sociedad que educa y al contexto que a esta la determina, pero también y de manera rigurosa, sabiendo que una reflexión sobre los fines de la educación, en este caso sobre la educación mediada por las TIC, es una reflexión sobre el destino del hombre, sobre el puesto que ocupa en la naturaleza, sobre las relaciones entre los seres humanos. Es decir, es una reflexión humana y humanista, y no solo tecnológica y técnica, como hasta ahora parece entenderse y actuarse, lo cual se ha dado por omisión o por el desconocimiento